Hola amigos, bienvenidos a otra emisión de su programa Pensamiento Libre, programa de la Universidad Iberoamericana Puebla. En esta ocasión vamos a dialogar sobre el tema de la participación de la Iglesia Católica en las dos revoluciones nacionales. Para esto vamos a dialogar con el doctor Bernardo Barranco, nuestro invitado especial. Comenzamos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Hoy tenemos un tema apasionante que es la participación de la Iglesia Católica en estas dos revoluciones, tanto en la independencia como la revolución. Sabemos que la Iglesia Católica en la configuración de los estados modernos en América Latina ha tenido un papel muy importante. Para eso queremos dialogar con el doctor Barranco sobre cuál ha sido realmente el impacto, el apoyo de la Iglesia Católica en la configuración de estos estados. En su opinión, doctor, ¿cuál ha sido esta participación? ¿Cómo se ha dado esta participación política, social de la Iglesia para entender hoy América Latina? Bueno, yo creo que en primer lugar tendríamos que entender o que comprender el papel, pero también la esencia de la Iglesia Católica. Y cuando hablamos de la Iglesia Católica, evidentemente que no estamos hablando de un ente monolítico o de una sola pieza, sino como toda gran institución está atravesada por las diferentes corrientes que están presentes en la sociedad. Es decir, la Iglesia no es un ente aislado que vive como una cápsula. Muchos quisieran que fuera así, ¿no? Y en los diferentes momentos de la historia, incluso actualmente, la Iglesia expresa o refleja los sentires, los valores, los antivalores, los proyectos, los antiproyectos de la propia sociedad. Es decir, las contradicciones que hay en la historia, en el entramado social, son también las contradicciones de la Iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Que la Iglesia tiene un estatus, tiene una jerarquía, tiene una tradición, tiene una memoria que disciplina, por así decirlo, el conjunto de percepciones, de posturas que hay, y que está en torno a la autoridad del Papa, la autoridad doctrinal, que es el que determina lo que es posible, lo que es imposible, lo que está prohibido y lo que está permitido al interior de la Iglesia. Y muy a pesar de todo eso, los actores, aunque no estén de acuerdo, de una u otra forma se disciplinan a los dictados que establece, digamos, la autoridad eclesiástica. Y entonces encontramos que la Iglesia a lo largo de la historia se ha manifestado y su lugar ha sido aquella que le conviene más o aquello que la propia institución le conviene. Cuando la pregunta es ¿de qué lado está la Iglesia? ¿O en qué lugar ha estado la Iglesia? Yo te respondería a priori, ha estado del lado de la Iglesia. La Iglesia ha estado del lado de la Iglesia en los diferentes momentos y ha sabido acomodarse precisamente a través de estos grupos que están en el interior, que reflejan las diferentes percepciones de la sociedad. Bernardo Barranco Villafán es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios de París. Además, cuenta con la especialidad en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Entre las responsabilidades profesionales que ha tenido Barranco Villafán
se puede mencionar que fue editor de la sección Responsabilidad Social Empresarial del periódico El Economista, director general adjunto de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, director general de la Asociación Invertir para la Sustentabilidad y consejero electoral, propietario del Instituto Electoral del Estado de México. En ese sentido, ¿cómo podríamos catalogar o entender la participación de subactores, si podemos llamarlo así, dentro del sistema religioso, que han estado en oposición a la institución jerárquica, apoyando a otros actores en diferentes momentos históricos, no solamente en las revoluciones, sino en otros? Claro, por supuesto, es decir, podemos encontrar diferentes rostros de la institución en momentos históricos precisos. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana podemos encontrar sectores importantes que están con Victoriano Huerta, que están en una actitud contrarrevolucionaria, y al mismo tiempo tenemos las imágenes, digamos, de Zapata, en donde la Virgen de Guadalupe acompaña las gestas de los zapatistas. Es decir, ahí encontramos, precisamente porque la iglesia no es monolítica, está presente en los dos. En la independencia también encontramos sectores profundamente identificados con la corona, con la anti-independencia, si lo podemos llamar de manera, digamos, muy coloquial, y tenemos la figura de Hidalgo, ¿no? La figura de Hidalgo y toda una serie de sectores del bajo clero que reivindican o son sensibles. Entonces, sí, encontramos, y la iglesia ha tenido la habilidad de saber jugar en diferentes momentos de la historia. Me pongo a pensar si la contrarrevolución hubiera ganado, hubiera tenido sectores importantes que hubieran hecho la historia desde esa contrarrevolución. Pero no fue así. Y entonces el entramado es diferente, aunque después vienen reflujos. Aquí lo importante entender es que la iglesia, lo que sobre todo en América Latina ha tenido una labor de sobrevivencia, sobre todo con los estados modernos. Una iglesia que era la institución de autoridad, que era el Estado, ha venido como desgranando ese poder. Y entonces ha desarrollado desde 2 siglos estrategias, digamos, de acomodo, de sobrevivencia, de presencia que la posicionan de la mejor manera, conviviendo con las diferentes corrientes. Entonces podemos encontrar posturas tan, podríamos decir, tan opuestas, tan contradictorias, como posturas conservadoras, hasta posturas revolucionarias al interior mismo de un cuerpo eclesial. Entonces, creo que esta ha sido una de las habilidades y fascinaciones de una institución que hasta ahora está siendo estudiada con mayor agudeza por las ciencias sociales, pero siempre sale ganando, déjame decirte. Jesús Alejandro Ortiz Cote estudió la licenciatura en Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Teología en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Algunos socialistas y sobre todo de pensamiento marxista ubican a la iglesia institución jerárquica más bien como aliada de los poderes hegemónicos, ¿no? Siempre tratando, como usted dice, de ubicarse en su mejor papel y en su mejor lugar, pero siempre se ha dicho que la iglesia, aunque ha pensado en sí misma, también piensa y ha sido aliada de los grandes poderes, ¿no? Por ejemplo, el caso del Rerum Novarum, ¿no? Que se dice que hubo una primera versión que apoyaba el socialismo de aquel entonces. Sin embargo, León XIII le gustó más una redacción que apoyaba al capitalismo, ¿no? Un capitalismo amable, etc. ¿Será más bien que la iglesia ha estado de su lado, obviamente, como usted dice, pero también demasiado aliada de los poderes más hegemónicos, más importantes en determinados momentos históricos? Mira, es una pregunta que podría ser parte de un seminario, digamos, de análisis. Es una pregunta muy vasta, muy amplia. Sí, podríamos decir que hay sectores que han estado muy cercanos a los poderes fácticos. Sin embargo, ¿cómo entender hoy que la iglesia está siendo casi acosada mediáticamente con toda la cuestión de los abusos sexuales
¿no? Es decir, podemos encontrar como imágenes muy contradictorias. Mi maestro, Émile Poulain, escribió un libro en el año 88 en París que se llamó Iglesia contra burguesía. Precisamente en aquellos años primaba el pensamiento marxista, en donde ubicaba a la Iglesia como un aparato ideológico de Estado, es decir, como una estructura al servicio del poder, en donde ponía lo religioso al servicio del status quo. Y todo lo que fuera a mover, ese era como el pensamiento dominante. El libro causó mucha conmoción porque decía o planteaba con mucha claridad desde el punto de vista histórico que la Iglesia, al contrario, estaba contra el liberalismo y contra el socialismo, que en realidad el punto, digamos, de confrontación era la Iglesia contra la modernidad. ¿Por qué? Porque la modernidad, en su versión liberal capitalista como en su versión socialista, denigraba o reducía la fe a un aspecto de la racionalidad o de la intimidad de la persona. Entonces, evidentemente, siendo la Iglesia en estadios anteriores a la modernidad, digamos, la intelectual orgánica, el conjunto de la estructura, el poder intelectual, el poder comunicativo, etc. Y cómo la modernidad, en la medida que va avanzando, le va restando ese poder. Entonces encontramos cómo esta Iglesia se resiste, combate. La Revolución Francesa es una revolución también que combate a lo religioso. Y muchos otros ejemplos que también de confrontación con el mundo socialista. Es decir, lo que encontramos, por eso digo que tu pregunta es una pregunta inmensa, es el cómo ubicamos en el fondo a la Iglesia. Cómo ubicamos, y la ubicamos como una institución a la defensiva, una sociedad en donde vea la secularización, es decir, a la pérdida de centralidad de Dios en la sociedad, como una amenaza, que vea la laicidad, el laicismo, como una disminución política de su capacidad de influencia, de incidencia en la sociedad, en el Estado, en el poder, en los partidos políticos. Que la Iglesia ha pasado en los últimos siglos de tener luchas o confrontaciones frente a corrientes políticas, liberalismo, socialismo, anarquismo, con partidos políticos, con líderes, etc. A la actualidad es una Iglesia que es más bien frente a una cultura secular que bosteza cuando se habla de temas de religión en muchos de los casos. Entonces, no es fácil ubicar el papel, porque nos vamos al tema de la religión, del poder y del Estado. Pues si gusta, podemos analizar concretamente el periodo de la independencia como una institución premoderna, con una nación que nace a la modernidad o está naciendo a la modernidad, después de este corte. Vamos a un corte. Seguimos con este apasionante tema sobre el papel de la Iglesia en las revoluciones mexicanas, y en especial vamos a tocar el tema de la independencia. En tu opinión, Bernardo, ¿cuál fue el papel de la Iglesia en este periodo histórico? Bueno, evidentemente que cuando uno mira las imágenes de la independencia, lo primero que surge son sus caudillos. Y sus caudillos principalmente estamos evocando a Miguel Hidalgo, sacerdote, y a José María Morelos. Después vienen los demás personajes que si bien son importantes, históricos, pero estos dos concentran y precisamente son miembros de lo que se llamó en aquel entonces el bajo clero. Y para poder entender el papel que ellos y cientos de sacerdotes más tuvieron en el proceso de independencia, tenemos que entender el rol que jugaba la Iglesia en aquel entonces. La Iglesia en aquel entonces era parte del Estado. Era parte del Estado, es decir, junto con la corona, co-conducían, por así decirlo, bajo diferentes figuras, como el patronato, los destinos del virreinato, de las colonias. Cuando se da la invasión francesa, cuando se desestabiliza el reino español, pues hay muchas posturas, muchas corrientes. Creo que en el fondo
iniciadores del movimiento de independencia no veían realmente a fondo la independencia como tal. La independencia era que no cayera en manos de ese momento que estaba viviendo, ¿no? De esa invasión que se tenía por parte de Francia. Pero al mismo tiempo hay otro elemento menos conocido, que es toda la atmósfera de fines y de principio de siglo, que como sabemos siempre hay como una mirada milenarista. Entonces hay un lado de Hidalgo, de estos curas, sobre el fin del mundo o la oportunidad de recrear un nuevo mundo, que estuvo ahí presente, que está ahí presente. Y por ello se explica el rol de la Virgen de Guadalupe, una virgen más identificada con el mundo criollo, mestizo, más que con el mundo español. Entonces hay una serie de elementos que hacen que verdaderamente se configure una gesta, diría hasta romántica, en torno a la independencia, donde actores de primerísimo orden religioso, no preponderantes en la jerarquía, sino que reflejaban el bajo clero, tuvieron una acción destacada. El maestro Barranco es autor de los libros La modernización de la jerarquía católica en México y Más allá del carisma, análisis de la segunda visita del Papa a México. Ha publicado gran cantidad de artículos académicos para libros y revistas especializados de México, Europa y América Latina. Bernardo Barranco Villafán es, actualmente, conductor de un programa semanal en Radio Red, articulista del periódico La Jornada y Milenio, Diario Estado de México, y analista social de la cadena de noticias CNN. Sí, varios historiadores marcan que en 1810 había alrededor de 15.500, 16.000 sacerdotes religiosos del clero bajo o alto. Y algunos dicen que solamente van los números de 160 que estuvieron en la independencia, hasta por ejemplo Videgain, que estábamos hablando hace un rato, hablaba de hasta de 6.000 sacerdotes, ¿no? Muchos la tachan como un poco exagerada, pero parece ser que los sacerdotes de esa época pues estuvieron activos, ¿no? Activos participando en un movimiento que se fue creando poco a poco y a donde hubo personajes, pero también hubo como toda una masa religiosa activa, no tan conocida, pero activa. ¿Tú cómo ves estos? No, pues yo creo que todo esto que plantea se condensa en la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es decir, lo que simboliza la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe expresa estos dos lados de ese mundo colonial, ¿no? El lado indígena, mestizo, sufrido, que digamos viene de una era de castas, de vejaciones muy grandes, de desprecio por ese mundo indígena, pero al mismo tiempo refleja el otro lado, el lado conquistador y sobre todo la perspectiva criolla. Y cómo este mito o este culto a la Virgen de Guadalupe se fue expandiendo y de ser algo totalmente local, me refiero al Valle de México, se va expandiendo, sigue todavía en expansión a Estados Unidos, a Centroamérica, y que en ese momento refleja muy bien por un lado, no solamente el afán de independencia, sino también el afán de construir algo propio, de un mestizaje que va más allá, en donde muchos curas evidentemente veían esta perspectiva. Y digamos, enarbolar la Virgen de Guadalupe evidentemente que tenía toda una simbología de arrastre hacia un sector que seguía esa imagen, porque la sentía propia, y al mismo tiempo era como un signo de unidad o de búsqueda de unidad. Ahí, por eso en el mundo católico se dice, ahí están las raíces de la identidad mexicana, ¿no? Esa identidad mestiza, esa identidad indígena, esta identidad criolla, en busca de un proyecto propio, digamos, grande, importante que se da. Entonces, creo que efectivamente hay sectores que vinculan lo religioso con lo político, pero habría que decir que ya de por sí en aquel entonces no había una concepción política pura, como ahora lo podemos entender,
de una concepción religiosa aislada. Lo político se imbricaba en el mundo religioso y lo religioso en el mundo de lo político. No podemos encontrar una separación, y la Iglesia es prueba viva en aquel entonces de esta imbricación. Ortiz Cotte realizó estudios en teología en San José, Costa Rica, Sao Paulo, Brasil y Deusto, Bilbao. Actualmente cursa el doctorado en teología en el Instituto Teológico Internacional de Puerto Rico, vinculado a la Universidad Javeriana de Colombia. El maestro Ortiz Cotte tiene amplia experiencia en la asesoría de grupos, instituciones y congregaciones religiosas que ha desarrollado en la mayoría de los países latinoamericanos. Actualmente, el maestro Jesús Alejandro Ortiz Cotte es profesor de tiempo completo en el área de reflexión universitaria de la Universidad Iberoamericana Puebla y asesora a comunidades de migrantes mexicanos en Ontario, California. Entonces parece ser que fue un éxito el tomar el estandarte de la Virgen de Guadalupe, porque anteriormente, bueno, era una imagen poco avalada por la misma institución eclesial, ¿no? Era una imagen poco promocionada por las altas jerarquías, sino que más bien era una expresión popular, una expresión de ese nuevo mestizaje que estaba saliendo y sobre todo como de esa parte indígena que todavía estaba. Podemos decir entonces que parte del nacimiento de un Estado moderno se lo debemos a esta consistencia religiosa de un pueblo creyente, de un pueblo que obviamente y sigue estando, aunque ahorita en crisis con las instituciones religiosas, que sigue configurando esta nueva realidad. No, indiscutiblemente creo que apuntas a algo muy, muy cierto, es decir, la configuración de la identidad nacional, independientemente de la procedencia religiosa que uno pueda tener y respeto que uno debe tener, protestantes, judíos, etcétera, ahora hasta musulmanes, sobre todo en Chiapas, pero históricamente no se podría negar este hecho fundacional en la identidad mexicana, es decir, efectivamente. De tal suerte que hasta hoy podemos encontrar, yo he encontrado, he conversado con judíos guadalupanos, ¿no? Y cómo en el mundo protestante le cuesta trabajo el poder, confrontar el tema de la Virgen de Guadalupe cuando es una de las religiosidades más fuertes que tiene el país, es una de las deidades más importantes que tiene el país, ¿no? Si mal no me equivoco, es la imagen mariana con mayor número de audiencia que hay en el mundo, con mayor número de peregrinaje que hay en el mundo. Entonces, evidentemente que estamos tocando ahí fibras muy, muy sensibles. Y hay otro aspecto también importante que debemos, creo, no pasar por alto cuando mencionaba la figura de los religiosos, y es las lecturas que hoy se hacen de los religiosos, ¿no? Cuando hablamos de Hidalgo, Hidalgo resulta hoy un personaje profundamente polémico y diría hasta incómodo para la propia jerarquía, porque en su momento la revolución de independencia que encabeza Hidalgo fue absolutamente rechazada de manera tajante. No solamente fue rechazada, sino fue perseguida. Y cuando el personaje es apresado, se le da un tratamiento de perseguido político y denostado desde el punto de vista religioso. Y su juicio o el proceso que se le sigue, se le puede llamar así, era un ejemplo para los demás curas, que ahora son 6,000 o los 160 que plantean otros historiadores, como un claro ejemplo de no seguir, es decir, como una advertencia de lo que va a pasar y la postura que tenía en ese momento la jerarquía. Dándonos un brinco en la historia y vemos a muchos, incluso cardenales, diciendo, no, él no murió denostado, murió en el seno de la iglesia. Aquí lo interesante es ver esto que hablábamos al principio, el cómo la iglesia está a favor de la iglesia, el siempre está al lado de la propia iglesia. Entonces, personajes que en un momento dado evidentemente fueron contra él con todo el peso de la institución, porque la iglesia no era una iglesia separada del Estado, la iglesia era el Estado en ese momento, hoy la reivindica, reivindica un personaje suyo diciendo no hubo excomunión, murió en el seno de la iglesia
y en este momento reconocemos la valía que hizo. Entonces es una paradoja histórica interesante que está hasta hoy. Hidalgo sigue siendo una figura polémica hasta nuestros días. Así es. Aunque ha sido una costumbre de la institución jerárquica, ¿verdad? Primero perseguir, atacar, hasta excomulgar y después un poco retractarse, hasta santificar en algunos casos a algunos de sus perseguidos, ¿no? Así es. Entonces, pero podemos seguir hablando de este asunto después de este corte, porque podríamos entablar entonces cuál ha sido el papel de la Iglesia Católica frente a este nacimiento de un Estado liberal que está en contra de la institución, pero que también es religioso. Así es. Entonces, si gustas, regresando, seguimos platicando. Tú eres el jefe, claro. En un momento regresamos. Seguimos con este tema. Quisiera compartirles la siguiente frase que encontré del arzobispo de México en 1810 frente a lo que decía de Hidalgo, para ver este contraste de lo religioso, de lo institucional, de lo católico. Por un lado, Hidalgo decía en sus gritos de independencia: viva la religión, viva nuestra Madre Santísima Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y que muera el mal gobierno. Eso se dice. En cambio, el arzobispo de México, cuando se pedía la opinión de Hidalgo, decía que Hidalgo era un ministro de Satanás, precursor del anticristo, y que el movimiento insurgente era anticatólico, extravagante, ridículo y contrario a la Biblia, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo de esta paradoja, de estas contradicciones al interno de la institución eclesiástica, y que ahora le cuesta trabajo a los actuales representantes dialogar con estas partes históricas. Sin embargo, doctor, después de esta gesta, después de la independencia, fue difícil para los estados, para el naciente Estado liberal, dialogar lo religioso, porque por un lado tenían que confrontar a la Iglesia como otro actor social enemigo, aliado de los conservadores, pero por otro lado muchos eran pues fuertemente religiosos. El mismo Juárez era fuertemente religioso, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esta etapa histórica hasta llegar a la Revolución Mexicana? ¿Cómo vive la Iglesia Católica esta etapa pues tan fuertemente contraria a sus ideales y a sus intereses? Bueno, es una etapa muy desgarradora, porque ya desde la independencia encontramos la influencia de tesis y de la filosofía política liberal. Y bueno, ese es un movimiento que se da en América Latina, es un movimiento fuerte. Y hay grupos de masones o premasones, incluso uno de los grupos premasones muy fuertes son los guadalupes, que precisamente en Puebla tienen un espacio destacado, relevante. Hay un proceso, digamos, de secularización del mundo de la política, paulatino, poco a poco se va generando. Y hay una tensión también, no solamente desde el punto de vista de una filosofía política de cómo entender y cómo fundar un Estado moderno, sino también las incidencias de Roma y el papel de la propia Iglesia. Es decir, es un momento en donde se definen no solamente el cómo asentar un Estado moderno, el liberal, sino también el papel que tiene la Iglesia en ese nuevo orden de cosas. Y ahí encontramos esta tensión que se llama los regalistas frente a los ultramontanos, ¿no? Es decir, los liberales se decían religiosos y decían, podemos tener una iglesia católica, un Estado que se confiese católico, a condición de que sea una iglesia católica nacional, o sea, que defienda esta identidad que estamos creando, que empate con este proceso histórico.
Mientras decía, no, la Iglesia responde a una vocación más universal y responde también a los dictados del Papa. Es una tensión que se da y una discusión grande que se da con curas liberales destacados en nuestro país y en América Latina que defendían esta perspectiva de iglesias nacionales católicas, ¿no? Y por otra parte también se van radicalizando algunas posturas liberales, que también hay que reconocerlo. En este proceso hay tensiones muy grandes, sobre todo el cómo conjuntamente el nuevo Estado, los nuevos estados independientes, van cogobernando con lo que queda del Estado colonial en base a la Iglesia Católica. Y aquí nos encontramos a cuestiones que hoy nos pueden parecer triviales, pero que en aquel entonces no eran triviales. Y eran, por ejemplo, los matrimonios. ¿Quién hacían los matrimonios, no? Cómo se registraban los matrimonios. Lo hacía la Iglesia, que llevaba sus propios registros. Entonces ahí empezaba esa dualidad, de tal suerte que hoy nos tenemos que casar por la Iglesia, primero, y también por las leyes civiles, ¿no? Las defunciones, los cementerios, la administración de los cementerios, los registros de nacimientos, ¿no? Entonces hay una especie como lo tenemos actualmente, como de dualidad. Son todavía esas dualidades que por un lado el bautismo y por otro lado el registro civil, nos casamos por la Iglesia, nos casamos por las leyes civiles, etcétera, que forman parte de lo que en ese momento se vivió como una gran tensión. ¿Quién y cómo se administraba? No hablemos del mundo de la educación también, ¿no? La educación estaba en manos de la Iglesia y poco a poco hay posturas. En todo ese proceso es donde se van radicalizando las posturas, de cómo ir construyendo un Estado moderno con herramientas propias, en donde se vaya prescindiendo de lo religioso. Lo religioso tiene que atenderse más a los aspectos de la espiritualidad del alma y no solo de lo político, o además de lo político. Y bueno, ahí surge la famosa Guerra de Reforma, las tensiones, las invasiones, momentos muy cruentos de guerra fratricida, muy dramáticos que vive el país, pero que forma parte de estas tensiones. En América Latina se vive o se administran estas tensiones de otra manera, pero en México se agudiza, se polariza y desemboca en una guerra de 3 años, que es una guerra que deja al país muy vulnerable, sobre todo frente al exterior. Tal vez por eso, por esa etapa tan dura, tan difícil del Estado, digámoslo así, de los actores políticos de ese entonces con la Iglesia Católica, va a encontrar más adelante con Porfirio Díaz como un confort, ¿no? Como un momento en el cual ya no es perseguida, ya no es atacada, claro, con sus asegúnes también por la ideología de Porfirio Díaz, pero como que se siente a gusto, ¿no? Está otra vez como en su territorio. ¿Tú cómo? Bueno, Porfirio Díaz es, por así decirlo, el antecedente más inmediato del PRI, y él lleva una dictadura perfecta, más de 30 años en el poder, y lleva una situación de simulación que después se va a reproducir con el largo periodo de regímenes priistas. Es decir, por un lado tolera lo religioso, da un espacio. Hay muchos obispos que durante la guerra se habían exiliado a Europa, a Estados Unidos, regresan y permite la reconstrucción de la iglesia, pero por otro lado también tiene controles y va como administrando ese crecimiento, y al mismo tiempo da riendas sueltas para que haya sectores liberales que se desarrollen, y hay un jacobinismo que es tolerado por el régimen, lo que se puede llamar un jacobinismo que es tolerado por el régimen de Porfirio Díaz. Entonces, por lo tanto, es como una postura, digamos, de administración de estos espacios de poder, ¿no? Y él, Porfirio Díaz, es el que conduce. Sin embargo, hay muchos sectores no solamente católicos, sino del lado liberal, que se van rearticulando con un afán de revancha, que después lo vamos a ver en el periodo revolucionario y posrevolucionario. Pero aquí también empata con otro momento histórico importante a nivel de la Iglesia Universal. Y es un poco la nueva postura que va teniendo la Iglesia en este asentamiento del liberalismo, sobre todo a nivel de Europa, que es preponderante,
y un relegamiento de la Iglesia Católica, y es el llamado catolicismo social de León XIII, que hacías mención hace un momento. León XIII, digamos, va a condensar un momento la Iglesia Católica Universal, digamos, de contraataque, por así decirlo. Si el liberalismo y los estados modernos le van quitando todos los espacios, desde los espacios administrativos, económicos, las tierras, que hay que recordar también que parte del conflicto con Juárez y con los liberales mexicanos es un problema de los bienes que estaban en manos de la Iglesia, bienes que no producían. A nivel internacional también se da. Y la Iglesia lo que plantea es, si la modernidad ha creado una contraiglesia en el Estado moderno, la Iglesia entonces va a crear una contrasociedad frente al proyecto liberal que se tiene. Y entonces el catolicismo social de León XIII es a la reconquista ya no de los espacios tradicionales del poder, es decir, ya no solamente, digamos, la resistencia desde los poderes fácticos, ¿no?, desde la nobleza, o solamente añorar el pasado, como habían sido otros papas, el ancien régime o lo anterior, sino la reconquista de la sociedad civil. Entonces, a través del mundo obrero, por eso la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, que marca la postura social de la Iglesia, va a la reconquista en torno al obrero, pero en el fondo es la reconquista del tejido social popular. Entonces, hay escuelas católicas, hay hospitales católicos que se hacen a través de las congregaciones, existen mutualidades, cajas de ahorro, el método Raiffeisen, en fin, todo es católico, pero a nivel de base que se da. Y en ese momento, en el liberalismo, fines del siglo XIX, principios del XX, hay una extraordinaria recomposición del tejido social católico que le va a dar mucho peso y mucha fuerza a la Iglesia Católica, que tan solo décadas atrás estaba en la vil desgracia. Pero es a través de acciones de laicos, y un papel muy importante jugaron los jesuitas en todo este proceso. Los jesuitas tienen un papel preponderante en todo esto, que después se va a llamar la Acción Católica, que van a tener verdaderas legiones de laicos, muy aceitados, muy adoctrinados, con mucha fuerza, con mucha penetración en el mundo obrero, en el mundo educativo, en el mundo de la salud, en el mundo de la mutualidad, en el mundo de las cooperativas, que va a tener un auge tremendo, sobre todo, y una amenaza muy grande cuando después hablemos en el tema de la revolución. Pero en síntesis diría que la Iglesia sufre en este periodo después una guerra que la debilita, pero después el entorno nacional y el pragmatismo de Porfirio Díaz permite que esta Iglesia se rearticule a nivel de base, a través de círculos de estudio, a través de una acción muy, digamos, efectiva, pero encontramos que hay una revitalidad del espacio católico, sobre todo a nivel de los tejidos básicos de las clases medias, de las clases populares. Los grupos operarios guadalupanos son tremendamente fuertes, ¿no? De tal suerte que encontramos a un Fidel Velázquez tremendamente anticatólico, ¿no? Muy anticatólico, por supuesto, porque la contraparte, la competencia real del mundo católico, y al mismo tiempo, décadas después, encontramos a un secretario del Trabajo dando la bendición a ese mundo obrero, en el mundo, digo, a nombre de la madre de los obreros, que es la Virgen de Guadalupe. Así Las es. paradojas en la historia. Y en un caso concreto, ¿cuál es tu opinión sobre la participación concreta de la Iglesia en el movimiento revolucionario? ¿Habría algún caso, algún rozo, algún caudillo que valiera la pena retomar, aunque sea en breves minutos, que vale la pena decir, en este caso vemos exactamente lo religioso, lo católico y lo revolucionario? No, hay evidentemente varios curas, sobre todo a nivel obreros, hay una historia que está rehaciendo. No olvidemos que la historia ha sido una historia liberal, y muchas de estas han sido coartadas o apenas están en ruta de ser revaloradas. Pero a grosso modo lo que te puedo plantear es que la revolución también, el proceso revolucionario, desgarra la vida de la Iglesia. Un gran sector de la Iglesia
digamos, queda impactado por la ruptura porfirista. Y muchos sueñan nuevamente con recuperar y regresar al mundo de Porfirio Díaz. Otros, podríamos decir, más visionarios, encuentran en la conformación de un partido católico la alternativa de presencia en la sociedad. Entonces, yo creo que más que hablar de personajes, que hubo muchos y que están en este momento por reconstruirse, yo creo que la gran apuesta de muchos católicos, que sobre todo de clase media, urbana, que se da en ese momento, es ante el vacío de poder que se genera, es la construcción de un poderoso partido católico, con una, y aquí podríamos encontrar no solo con una reivindicación hacia el pasado, en algunos católicos así lo ven, sino con una ruptura del mundo porfirista, es decir, un partido católico que ve hacia adelante una sociedad en donde los principios católicos vuelvan a regir. Entonces encontramos ciertos vestigios, incluso hasta medievales en las posturas, pero también modernas en este partido católico. Y evidentemente el papel que juegan diputados de este partido católico, sobre todo en el golpe de Victoriano Huerta que se da, la actitud que tienen frente a Madero, va a determinar, y sobre todo después el cómo se desarrolla la revolución posteriormente, va a determinar esta lectura, digamos, liberal jacobina que se hace de lo católico como sinónimo de traición. Creo que ahí hay una especie de vacío histórico. Hay un trabajo que hay que releer, hay algunos como Manuel Ceballos que están haciendo relecturas, o hay otros, pero es un periodo oscuro que tenemos en la historia, importante, pero que tenemos que recuperar. Pero ahí, para los revolucionarios triunfantes, el católico es sinónimo de traición, de una traición a un proyecto histórico. Qué interesante. Si gustas, podemos concluir y dar un giro conclusivo a este tema, regresando del corte. Vamos. Regresamos. No podemos dejar a un lado el interesante tema del movimiento cristero, la guerra cristera, ¿no? ¿Cómo ubicas en este contexto la participación, cómo se fue dando la construcción del movimiento cristero, que es parte de nuestra historia nacional? Claro, pues ya con tantos brincos históricos ya uno llega fatigado a esta parte, pero es una parte fundamental. Es decir, creo que en este relato tan somero que hemos hecho, a veces general, pero podemos decir que la revolución, una parte de la revolución, concluye con una actitud muy anticlerical, sobre todo plasmada en la Constitución de 1917, y sobre todo los primeros gobiernos revolucionarios extremadamente rijosos frente a todo lo que fuera lo religioso, principalmente Calles es uno de los personajes probablemente más anticlericales y jacobinos en la historia del México moderno. De tal suerte que si Calles viera lo que están haciendo el actual PRI o los actuales dirigentes del PRI, con la Iglesia realmente estaría muy rijoso al interior de su tumba, estaría dándose vueltas. Pero la Constitución del 17 desconoce la existencia de la Iglesia. Y frente a esto, de este catolicismo social que se fue generando de manera muy epidérmica, muy a nivel de base, que queda prácticamente intocado por la revolución, se rearticula, se organiza y demanda cambios constitucionales, particularmente en temas educativos, etc. Y hay que reconocer algunos obispos también muy fuertemente impregnados por esta actitud polarizada que tuvieron los primeros gobiernos revolucionarios. De tal suerte que el movimiento cristero es llamado, por ejemplo, por Jean Meyer, como una segunda fase de la revolución, ¿no? Surge en los altos, en la zona del Bajío, pero es un movimiento de pequeños agricultores, un movimiento también rural,
que cuestiona los pocos logros que está teniendo los primeros gobiernos revolucionarios y en realidad ponen en jaque al gobierno. De tal manera que también encontramos ahí una segunda gesta armada interna, fratricida, sangrienta, en donde lo religioso tiene un papel preponderante, de tal suerte que no es casual que haya una especie de ADN. Y bueno, con las consecuencias que todos hemos visto de esta guerra, de momentos muy sangrientos, muy salvajes, los famosos arreglos cuando los obispos cortan de tajo, la actitud que tiene el Vaticano en esas negociaciones, el momento histórico que se vive y un profundo sentimiento de traición por parte de muchos de estos cristeros, ¿no? Y ahora la reivindicación que tiene la Iglesia, sobre todo en aquella región, de reivindicar como mártires, como beatos, como santos, ¿no? Y la actitud que hasta nuestros días tiene sectores de la Iglesia en el Bajío, esta construcción magna que están haciendo de los mártires, ¿no? Como un momento simbólico también de esta reivindicación que ahora esta jerarquía moderna quiere hacer con sus mártires cristeros, ¿no? Oye, entonces podemos decir que lo religioso ha sido un elemento, un factor en la constitución de nuestro país, tan siquiera, yo digo desde antes, pero desde hace 200 años, ¿no? Ha estado presente en la independencia, ha estado presente en la época de la revolución, ha estado presente ahorita en el movimiento cristero, con otra imagen, ¿no? De Guadalupe pasamos al Cristo sufriente, pero también Rey, ¿no? Viva Cristo Rey. Y bueno, si continuáramos en la historia, veríamos cómo sigue, ¿no? Aún en el modus vivendi, ¿no? Hasta Salinas, la religión ha sido un factor clave. ¿Cuáles serían entonces tus conclusiones para ir cerrando este tema, que es muy vasto, es muy amplio, pero para ubicarnos, cómo podemos entender entonces a la Iglesia Católica como actor social en la construcción de nuestro país, de nuestra identidad nacional? Mira, yo creo que lo podemos sintetizar en la construcción de un Estado laico moderno. No un Estado laicista, o sea, sería absurdo pensar en un Estado anticlerical o un Estado antirreligioso. Yo creo que la historia lo que nos ha venido enseñando es que la religión es una parte esencial del pueblo mexicano, que es importante, que la Iglesia, a pesar de todo, es una institución gravitante, importante como para despreciarla o atacarla, y que la Iglesia también debe entender que ya no es la única, que no goza del monopolio que tuvo en la colonia en los primeros años del México independiente, sino sobre todo ahora en una época global, mundializada, hay una diversidad de expresiones que han emergido con mucha fuerza. No es que no hayan existido, sino que ahora la modernidad global lo que permite es que afloren con fuerza minorías antiguas, modernas, grupos de mujeres, temáticos, ecología, indígenas, etc. De tal suerte que la Iglesia ya no goza del monopolio, no tiene el discurso totalizante y explicador. Entonces, cuando hablamos de un Estado laico moderno, tenemos que entender estos equilibrios. Y a partir de las reformas de Salinas, que tuvieron una connotación política, pero podemos ir más allá de esa connotación de justificación política, y poder entender que un Estado laico moderno reconoce el peso que tiene la Iglesia Católica en la historia, pero también la Iglesia, ya reconocida a partir de las reformas del 91-92, tiene que entender que ya no es la única voz religiosa, no es la única voz para entender el sentido común, que ya no es la sola tradición, sino tiene que convivir en diversidad con otras, y que es una más, y que por lo tanto entonces el Estado laico, un Estado moderno, tiene que dar la certeza de las libertades a todas las iglesias, incluida la Iglesia Católica, derechos sociales, económicos y también políticos, en el cual la Iglesia Católica en algún momento tendrá que tener todo goce pleno como en cualquier país, pero probablemente en que ha habido 2 guerras que hemos venido narrando, haya una especie de advertencia, un ADN que nos dice cuidado, atención,
pero va a llegar un momento en que tendrá la libertad absoluta como en cualquier país democrático. Entonces yo creo que cuando hablamos de la presencia de la Iglesia en nuestro país, de la Iglesia Católica, estamos hablando del tema de una relación de fe política muy importante, de una gravitación cultural que es importante reconocer, pero también en la búsqueda de nuevos equilibrios, en donde no se excluye a la Iglesia, que tiene un papel muy importante, pero también la Iglesia entienda que tiene que convivir con otras configuraciones, de tal suerte que la discusión sobre el aborto, sobre los matrimonios gay, a veces la Iglesia pareciera que es la única voz que vale, cuando hay otras cientos, miles de voces en México, en el mundo, que también tienen un lugar a decir y a plantear. Pues muy bien, realmente ha sido súper interesante platicar contigo, te agradecemos el que nos hayas acompañado y esperamos que no sea la última. Muchas gracias, Bernardo. Al contrario, un placer estar con ustedes. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este tema y nos vemos en la próxima emisión de Pensamiento Libre. Hasta luego.